Llevo años recorriendo las carreteras de América y siempre me ha fascinado cómo cada lugar que visito tiene su propio pulso, su propia historia oculta. Pero ninguna experiencia ha sido tan perturbadora y misteriosa como la noche que pasé en el Crossroads Diner, un viejo bar de carretera en Luisiana, cerca de las sombrías aguas del pantano de Atchafalaya. Era una noche de noviembre, envuelta en una niebla espesa que se cernía sobre la carretera como un manto. Había estado conduciendo desde el amanecer y estaba exhausto, necesitaba un lugar para descansar y algo caliente que llevarme al estómago. El Crossroads Diner apareció de repente a un lado de la carretera, sus luces parpadeando débilmente en la niebla, como si vacilaran en la decisión de rebelarse. Al entrar, el timbre de la puerta sonó con un eco que parecía demasiado fuerte para el pequeño espacio. El interior del bar estaba bañado en una luz amarillenta y había una quietud en el aire que te hacía hablar en susurros sin saber por qué. Solo había un par de clientes más, cabeceando sobre sus tazas de café, y una camarera de aspecto cansado que me saludó con una sonrisa forzada. Me senté en una de las mesas cerca de la ventana, desde donde podía ver mi camión y, más allá, la carretera sumida en la niebla. Ordené café y algo de comer, y mientras esperaba, mi atención fue captada por las fotografías en las paredes, imágenes en blanco y negro de gente que supuse eran habituales del lugar a lo largo de los años. Pero una foto en particular llamó mi atención. Mostraba a un grupo de personas de pie frente al diner, y entre ellas, una figura en negro que parecía estar de espaldas, mirando hacia el pantano. La camarera, notando mi interés, se acercó y siguió mi mirada hasta la foto. «Esa es una vieja foto del lugar», dijo en voz baja, casi como si temiera ser oída. «Dicen que el que está de espaldas es el antiguo dueño, que desapareció una noche justo en ese pantano. Algunos dicen que fue a buscar algo, o a alguien. Nunca volvió». La historia despertó mi curiosidad, y después de comer, decidí dar un pequeño paseo. La niebla se había levantado un poco, pero aún envolvía todo con un aire etéreo. Caminé hacia el pantano, donde el suelo se volvía fangoso y los sonidos de la vida nocturna del pantano comenzaban a hacerse presentes. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero en algún momento comencé a oír un sonido extraño, como el de pasos siguiéndome. Cada vez que miraba hacia atrás, solo veía la niebla moviéndose lentamente. Decidí regresar, sintiendo una creciente sensación de pánico, cuando de repente, entre la bruma, vi la figura de una persona vestida de negro, parada justo en el límite donde la tierra se encontraba con el agua del pantano. Me quedé paralizado, observando cómo la figura parecía mirarme. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, se volvió y se adentró en el pantano, desapareciendo entre la niebla. Corrí de vuelta al diner, donde la camarera me estaba esperando con una mirada de comprensión. «¿Lo viste, verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de encontrar palabras. «No eres el primero», continuó ella, mirando hacia la ventana y el pantano más allá. «Algunos dicen que es el dueño, todavía buscando lo que perdió. Pero otros piensan que es algo más antiguo, algo que pertenece al pantano mismo». No dormí esa noche. Me quedé sentado en el bar hasta el amanecer, escuchando los sonidos del pantano y preguntándome sobre la figura en la niebla. Al salir el sol, la niebla finalmente se disipó, y con ella, la figura no volvió a aparecer. Conduje lejos de allí al amanecer, pero el recuerdo de esa noche y la figura en la niebla han permanecido conmigo. A veces, en las noches especialmente neblinosas, me pregunto si lo que vi fue un fantasma, una manifestación de la naturaleza, o algo mucho más antiguo y sin nombre, ligado eternamente a las sombrías aguas del pantano. The Frozen Path. Era una tarde de diciembre cuando el viento comenzó a azotar las ventanas de The Frozen Path con una intensidad que presagiaba una larga noche. Las luces parpadeaban ocasionalmente, mientras el cielo se oscurecía rápidamente. Sabía que esta tormenta no sería una del montón, era el tipo de tormenta que te hace preguntarte si el sol volverá a salir. Como propietario del bar, había visto muchas caras pasar por esa puerta, buscando refugio o simplemente la compañía cálida de un buen whisky. Esta noche no era diferente, y poco a poco, el lugar comenzó a llenarse. Los lugareños, que conocían cada rincón de este antiguo establecimiento, se mezclaban con los forasteros atrapados por el clima,
cada grupo con sus propias historias sobre tormentas pasadas. Uno de los científicos, una mujer llamada Dr. Helen Barnes, estaba en medio de relatar sus experiencias estudiando los patrones migratorios de los caribúes bajo condiciones extremas cuando los primeros signos de la tormenta se hicieron sentir. Las ventanas comenzaron a vibrar con el viento y un silencio expectante se apoderó del bar mientras todos volvían su atención hacia el rugido que venía del exterior. Fue entonces cuando él entró. La puerta se abrió con un estrépito, cortando el ruido del viento con el tintineo de la campanilla sobre ella. Un hombre alto, envuelto en un largo abrigo oscuro, se quitó el sombrero al entrar, dejando al descubierto una cabellera gris y una barba a juego. Se acercó a la barra sin mirar a nadie, su presencia imponiendo un nuevo tipo de silencio. Pedí un whisky doble con una voz grave y ronca, casi tan áspera como el viento que soplaba afuera. Mientras le servía, intenté captar su mirada, pero sus ojos estaban fijos en el vaso que llenaba. Noche dura para viajar, intenté romper el hielo, pero solo asintió, tomó su bebida y se volvió hacia la ventana, observando cómo la nieve comenzaba a acumularse rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros golpes resonaran en la puerta del bar. Eran fuertes, decididos, como si algo o alguien exigiera entrar. Los clientes se sobresaltaron, mirando hacia la entrada y luego hacia mí, esperando una reacción. Tomé el viejo rifle que guardábamos bajo la barra por seguridad y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al abrir, una ráfaga de viento helado y nieve me golpeó la cara, pero no había nadie allí. Cerré rápidamente, asegurando la puerta, pero los golpes comenzaron de nuevo, esta vez en las ventanas y en la parte trasera del edificio. Miré al hombre misterioso, quien ahora observaba intensamente la puerta, su expresión inescrutable. Es mejor que bajemos al sótano, dije a los presentes, guiándolos hacia la seguridad mientras los golpes y un bajo gruñido llenaban el aire, presagiando una amenaza que ningún cerrojo podía detener. Parte 4. La noche larga. En el sótano del bar, el sonido de la tormenta se amortiguaba hasta convertirse en un murmullo sordo. Los clientes, ahora agrupados en un rincón iluminado por una única bombilla parpadeante, miraban nerviosos a su alrededor. La humedad del lugar y el aire viciado añadían una capa de incomodidad a nuestro refugio improvisado. Mantengamos la calma, intenté tranquilizar a todos, revisando mi teléfono solo para encontrar que no había señal. El hombre misterioso, que había seguido a los demás al sótano sin protestar, se sentó aparte, su figura un bulto oscuro bajo la tenue luz. Sus ojos, sin embargo, nunca dejaron de moverse, vigilando las escaleras que llevaban de vuelta al bar como si esperara que algo descendiera por ellas en cualquier momento. Mientras la noche avanzaba, los golpes en las puertas y ventanas se intensificaron, como si algo o alguien estuviera decidido a entrar. Junto a esos sonidos, comenzaron a escucharse rasguños y un gemido bajo y continuo que parecía rodear el edificio. Era un sonido casi humano, pero cargado de una angustia y furia que ningún ser humano podría expresar. Algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos, teorizando sobre lo que podría estar causando esos ruidos. Tal vez solo sea el viento, sugería uno, intentando convencerse más a sí mismo que a los demás. O algún animal atrapado en la tormenta, añadía otro. Pero el hombre del abrigo oscuro finalmente rompió su silencio con una voz que cortó las especulaciones como un cuchillo. No es ni el viento ni un animal, dijo, mirándonos a todos con una severidad que silenció la habitación. Es algo más antiguo y más hambriento. Y sabe que estamos aquí. Su afirmación cayó como una sentencia, pesada y definitiva. Antes de que pudiéramos preguntar más, los golpes se transformaron en un estruendo violento que sacudió la puerta del sótano. Actué por instinto, levantando el rifle. ¿Qué es? ¿Qué quiere de nosotros?, exigí, aunque no estaba seguro si quería conocer la respuesta. El hombre se puso de pie lentamente, su abrigo oscuro casi fundiéndose con las sombras del sótano. No quiere nada que podamos darle voluntariamente, respondió, su voz baja pero firme. Pero podemos disuadirlo. Necesito que abras la puerta cuando te lo diga. Dudé, consciente del peligro que eso representaba, pero la determinación en su rostro y la desesperación de la situación me impulsaron a asentir.
Subimos las escaleras juntos, el resto del grupo quedó atrás, demasiado aterrorizado para protestar. Al llegar a la puerta del bar, la estructura entera temblaba con cada golpe. Ahora, dijo él, y con un suspiro profundo, descorrí el cerrojo y abrí la puerta de golpe. La tormenta arremetió hacia adentro con una furia ciega, y por un momento, todo lo que pude ver fue la nieve y la oscuridad. Entonces, en el umbral, la figura que había estado acechando se materializó, era grande, de contornos indistintos y ojos como brasas. El hombre junto a mí levantó algo que brillaba débilmente en su mano, un objeto antiguo que nunca antes había visto, y lo arrojó hacia la criatura. Hubo un chillido que cortó el viento, un sonido de tal tormento que me congeló hasta los huesos. La figura se disipó como humo arrastrado por el viento, y el hombre cerró la puerta con un golpe. Se ha ido, por ahora. Pero volverá a menos que encuentres la manera de sellar este lugar, dijo, antes de desplomarse, exhausto pero vivo. Pasamos el resto de la noche en vigilia, demasiado conmocionados para hablar. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un pálido azul, los daños al bar eran evidentes, pero estábamos vivos, y por ahora, seguros. El hombre misterioso, antes de partir, me dejó el objeto que había usado para disipar a la criatura, instándome a buscar a alguien que pudiera decirme cómo usarlo para proteger el lugar permanentemente. Con el bar cerrado temporalmente para reparaciones, reflexioné sobre la noche, sabiendo que mi vida y la de The Frozen Path habían cambiado para siempre. No solo había que reconstruir lo dañado, sino también prepararse para lo que el viento pudiera traer en el futuro. Era una noche tranquila, y el bar estaba casi vacío cuando un hombre joven entró, cubierto de polvo y con una expresión de puro horror en su rostro. Se dirigió a la barra y pidió un vaso de agua. Mientras bebía, comenzó a contar su historia. Estaba conduciendo por la carretera cuando vi a una mujer parada en el arcén. Parecía perdida, así que me detuve para ayudarla. Pero cuando me acerqué, vi que no tenía rostro, solo una superficie lisa y blanca. Los otros clientes escuchaban en silencio, sus miradas fijas en el hombre. Salí corriendo y no miré atrás. Sentí que me seguía, aunque no pude verla. Vine aquí porque no sabía a dónde más ir. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe y un viento helado llenó el lugar. Todos se giraron para ver a una figura femenina parada en el umbral. No tenía rostro. El joven hombre gritó y corrió hacia la cocina del bar. La figura avanzó lentamente, y los demás clientes retrocedieron, paralizados por el miedo. Pero justo antes de llegar a la barra, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo un rastro de frío y silencio. Desde entonces, los clientes del bar dicen que en noches de tormenta pueden escuchar el eco de los pasos de la mujer sin rostro, buscando al hombre que la vio en la carretera. En medio de una solitaria carretera que serpenteaba a través de densos bosques y montañas, se encontraba un antiguo bar de carretera llamado El Refugio. Este lugar, a mitad de camino entre dos pequeñas ciudades, era un punto de descanso para los conductores que atravesaban la solitaria ruta. El bar, construido con gruesas vigas de madera y con ventanas que dejaban entrar la tenue luz del atardecer, era conocido por su ambiente acogedor y su misteriosa historia. Una fría noche de noviembre, mientras la lluvia caía intensamente sobre el techo del refugio, el dueño, don Ernesto, se encontraba detrás de la barra, sirviendo bebidas a los pocos clientes que habían decidido desafiar el mal tiempo. Entre ellos estaba Miguel, un camionero de mediana edad conocido por sus historias de carretera y su risa contagiosa. Esa noche, sin embargo, Miguel estaba más callado de lo usual, observando el exterior a través de las ventanas empañadas. Poco después de medianoche, Miguel se levantó de su asiento y, con una excusa rápida, salió al estacionamiento. Los minutos pasaron y Miguel no regresaba. Intrigado y algo preocupado, don Ernesto salió a buscarlo. La camioneta de Miguel estaba ahí, pero no había rastro de él. Don Ernesto regresó al bar y, con una expresión grave, informó a los clientes de la desaparición. «Es raro», dijo Ernesto, «Miguel nunca se va sin decir nada. Algo no está bien». Al día siguiente, la noticia de la desaparición de Miguel se extendió rápidamente. Los lugareños se unieron a la búsqueda, recorriendo los bosques cercanos y los caminos adyacentes. No encontraron nada,
ni una pista, ni un rastro. La preocupación creció, y con ella, los rumores sobre lo que podría haberle sucedido. Una semana después, mientras el bar estaba lleno de gente discutiendo sobre la desaparición, un joven llamado Lucas entró apresuradamente. Parecía asustado y llevaba consigo un pequeño objeto envuelto en un paño. Al llegar a la barra, lo desplegó para mostrar lo que había encontrado. Era el llavero de Miguel, cubierto de barro y hojas secas. Lo encontré en el bosque, cerca de un viejo roble, dijo Lucas, su voz temblorosa. No estaba ahí ayer, estoy seguro. Los clientes se miraron entre sí, y una sensación de inquietud llenó el aire. Don Ernesto tomó el llavero y lo observó detenidamente. No había duda, era de Miguel. Algo extraño estaba ocurriendo, y todos en el bar lo sentían. Unos días más tarde, una mujer joven y enérgica llamada Sofía llegó al pueblo. Era periodista y había escuchado sobre la desaparición de Miguel. Con una curiosidad insaciable y un fuerte sentido de justicia, Sofía se comprometió a descubrir la verdad. Comenzó a entrevistar a los lugareños, recopilar información y estudiar los archivos de desapariciones pasadas en la región. Mientras Sofía se adentraba en su investigación, encontró un patrón inquietante. Cada cierto número de años, personas desaparecían misteriosamente en esa misma zona. Las desapariciones nunca se resolvían, y los cuerpos nunca se encontraban. Decidida a descubrir qué estaba pasando, Sofía centró su atención en el refugio, el último lugar donde Miguel había sido visto. Una noche, mientras Sofía conversaba con don Ernesto en el bar, notó algo extraño en una de las fotografías antiguas que decoraban las paredes. La foto mostraba a un grupo de personas en una celebración, pero en el fondo, una figura oscura y borrosa parecía estar observándolos. Intrigada, Sofía le preguntó a Ernesto sobre la foto. Esa foto tiene muchos años, respondió Ernesto. Fue tomada durante una celebración del pueblo hace décadas. Nadie sabe quién es esa figura, pero muchos creen que es solo un truco de la luz. Sofía no estaba convencida. Sentía que esa figura podía ser una pista crucial. Decidió investigar más sobre la historia del bar y el área circundante. Sofía pasó días en la biblioteca del pueblo, revisando antiguos periódicos y registros. Descubrió que, hace más de 100 años, el terreno donde se encontraba el refugio había sido el sitio de un asentamiento misterioso. Los pocos registros que quedaban hablaban de extraños rituales y eventos inexplicables que llevaban a cabo los habitantes del asentamiento. Una noche, mientras Sofía revisaba los archivos, encontró un diario antiguo que pertenecía a uno de los primeros colonos de la zona. El diario describía cómo los colonos habían empezado a desaparecer uno por uno, justo después de la llegada de un extraño forastero. El forastero hablaba de un poder antiguo que dormía bajo la tierra y que podía ser despertado a través de ciertos rituales. Con la nueva información, Sofía decidió que necesitaba explorar el área donde se encontraba el antiguo asentamiento. Convenció a don Ernesto y a algunos lugareños de que la acompañaran en una expedición al bosque. El grupo se adentró en el bosque una fría mañana de diciembre. Mientras avanzaban, el ambiente se volvía cada vez más opresivo y el silencio del bosque era inquietante. Tras horas de búsqueda, encontraron los restos del antiguo asentamiento, ruinas de cabañas, herramientas oxidadas y, lo más inquietante, un círculo de piedras en el centro de un claro. Sofía se acercó al círculo y notó que había símbolos grabados en las piedras, similares a los que había visto en el diario antiguo. Mientras los observaba, un sonido bajo y gutural llenó el aire, como si algo bajo la tierra se estuviera moviendo. De repente, uno de los lugareños gritó. Había encontrado una abertura en el suelo, oculta entre las raíces de un árbol. Era una entrada a una cueva. Decididos a llegar al fondo del misterio, el grupo encendió linternas y descendió a la oscuridad. La cueva era profunda y serpenteaba bajo la tierra. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones y dibujos que parecían contar una historia antigua y olvidada. Mientras avanzaban, Sofía notó que el aire se volvía más frío y pesado. Finalmente, llegaron a una cámara amplia. En el centro, sobre un pedestal de piedra, había un objeto extraño, un antiguo amuleto de apariencia siniestra. Sofía sintió una extraña atracción hacia el amuleto,
como si una fuerza invisible la llamara. Don Ernesto, sintiendo que algo no estaba bien, intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Sofía tomó el amuleto y, en ese momento, la cueva comenzó a temblar. Una fuerza oscura y poderosa llenó el aire, y una voz profunda y gutural resonó en la cueva, hablando en un idioma que ninguno de ellos entendía. El grupo salió corriendo de la cueva mientras ésta se derrumbaba detrás de ellos. Al llegar al exterior, se encontraron con un paisaje cambiado. El bosque parecía más oscuro y amenazante, y una niebla espesa cubría el suelo. De regreso en el bar, Sofía y los demás intentaron comprender lo que había sucedido. Sofía, sosteniendo el amuleto, sintió que había desatado algo antiguo y maligno. Decidieron consultar al anciano del pueblo, don Ricardo, quien era conocido por su sabiduría y conocimiento de las leyendas locales. Don Ricardo les explicó que el amuleto era un sello que mantenía atrapada a una antigua entidad que había sido adorada por los primeros colonos. Al romper el sello, habían liberado a la entidad, que ahora estaba buscando venganza y almas para alimentarse. Decididos a detener la amenaza, Sofía, don Ernesto y algunos lugareños regresaron al bosque, armados con antorchas y herramientas. Siguiendo las instrucciones de don Ricardo, buscaron un lugar específico donde realizar un ritual para sellar nuevamente a la entidad. Mientras realizaban el ritual, la entidad apareció, una sombra gigantesca y sin forma definida, con ojos brillantes y una presencia abrumadora. El grupo luchó contra el miedo mientras recitaban las palabras del ritual, sosteniendo el amuleto hacia la entidad. La entidad rugió y trató de atacarlos, pero el poder del ritual la mantuvo a raya. Con un último esfuerzo, Sofía y los demás completaron el ritual, y la entidad fue absorbida de nuevo en el amuleto. El bosque quedó en silencio, y la niebla comenzó a disiparse. De regreso en el refugio, el grupo celebró su victoria. Aunque habían enfrentado un terror inimaginable, habían logrado proteger su hogar y devolver la paz a la región. Sofía decidió quedarse en el pueblo, fascinada por sus misterios y decidida a protegerlo de futuros peligros. Don Ernesto, con una nueva apreciación por la historia y los misterios del bar, decidió mantenerlo abierto, no solo como un lugar de descanso para los viajeros, sino también como un recordatorio de que, a veces, el verdadero refugio se encuentra en enfrentar y desentrañar los secretos más oscuros.